En 1989, por la Junta Directiva. Porque, bueno, yo es que soy fallera desde que nací prácticamente casi, y mi madre nos ha inculcado mucho las fallas y siempre me ha hecho mucha ilusión, a mi madre también, a mi familia, y quería representar a mi falla, con lo cual lo tenía claro. Pues la verdad es que prácticamente yo recuerdo que hacemos los mismos actos casi, pero sí que hay un acto que no es de la falla, pero sí me hubiese gustado, que es ir a la ofrenda en Alicante. Y otra cosa, haber ido a llevar huevos a Santa Clara. Pues la ofrenda, porque en aquel momento, pues el año que fui yo, llovió muchísimo y la ofrenda, la verdad es que casi estaba suspendida. Habían falleras mayores que iban a la ofrenda con el blusón y a llevar el ramo a la Virgen y ya está. Y mi comisión vino prácticamente toda a la ofrenda con el traje de valenciana, y los hombres también vestidos, los niños también, y la verdad es que fue muy emocionante el que nos arroparan así. Sin lugar a dudas, la lluvia. Pues sí, en aquel momento era presidente Miguel Sancho, y mi madre, pues como llovía mucho, para los pasacalles y actos llevaba un paraguas así bastante grande y lo sujetaba él, pero cuando tenía que hacer algo se largaba y me quedaba yo mojándome y él se llevaba el paraguas, sin darse cuenta. Sí, la verdad es que eso, que como llovió muchísimo, fue bastante emotivo por eso, porque la gente se volcó mucho con nosotros. Fue divertido, pero al mismo tiempo triste. Y también, pues eso, que mucho que agradecer a toda la comisión, y sobre todo que tuve muchísima suerte con mis niños, con Miguel y con María. La verdad es que hicimos muy buena piña y nada, eso, que la verdad es que en aquel momento sí, pero ahora en este momento no lo cambiaría por ningún otro, porque fue el mío y con eso me quedo.